¿Cómo están mis amables hermanos? Muy buenas noches, queridos varones. Una cordialísima bienvenida desde aquí, un abrazo muy efusivo en la distancia. Gracias por haber separado su tiempo para estar en este momento. Así que bienvenidos mis hermanos queridos de mi querida iglesia Refugio y también bienvenidos hermanos amados que están en diferentes puntos de Lima, como también fuera de Lima. Muy bien, así que vamos a ver cuál es el tema para esta noche. El tema para esta noche es exhortando a los ancianos. Y cuando habla exhortando a los ancianos, quiere decir exhortando al pastor o a los pastores o al encargado de la iglesia. El estudio lo vamos a tener en 1 de Pedro, capítulo 4, hasta el capítulo 5. Así que vamos a orar para dejar todo en las manos de nuestro Dios, nuestra reunión. Padre, te damos la gracia, Dios querido, porque siempre, Padre, tus ojos están sobre nosotros. Gracias, Padre, porque tu corazón está con nosotros, Señor. Tu corazón está pegado a nuestras almas, Padre, así como nosotros, nuestra alma también está pegada a ti, Padre querido. Gracias por proveernos, gracias por cuidarnos, gracias por protegernos. Gracias, Padre, por la salud de la familia, Dios querido. Y rogamos, Padre Celestial, para que este estudio, Señor, que estamos teniendo no sea interrumpido, Padre Santo. Toma control de todo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguidamente vamos a tener los tiempos de canto, mis amados. El título del canto es "Qué maravilla es tener una familia", así de que vamos a cantar todos juntos y podemos usar nuestras palmas también. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ame, una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia que ame, una familia sin igual. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real, una familia que ame, una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia que ame, una familia sin igual. Ahora ustedes juntos cantamos. Una familia unida, una familia real, una familia que ame, una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia que ame, una familia sin igual, una familia unida, una familia real,
Abre mis ojos, oh Cristo, es la canción. Cantemos con el corazón esta hermosa canción de Danilo Montero. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo.
Muy bien, hemos alabado, hemos adorado al Señor y ahora vamos a lo nuestro. Vamos a entonces al estudio ya de Primera Epístola de San Pedro, capítulo 4 hasta el capítulo 5. Los versículos 14 y 15, los versículos 14 y 15 de, de Primera de Pedro. Muy bien. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Muy bien. Así que, mi estimado hermano querido, en otras palabras, lo que Dios nos está diciendo, que hay cosas por las cuales usted es bendecido por sufrir, y hay cosas en las cuales usted no es bendecido por sufrir. Ejemplo, si usted es un ladrón y usted es atrapado y enviado a la cárcel, no hay una gran gloria en eso. Pero si usted padece como cristiano, pues ahí sí hay gloria. Déjeme decirle que en los días o en el tiempo del apóstol Pedro, muchos creyentes, muchos cristianos fueron puestos en prisión por ser seguidores de Cristo. Ahora, si usted es puesto en prisión por ser un asesino, no hay gran gloria en ello. Pero si usted es puesto en prisión por causa de que es un cristiano, un hijo de Dios, un creyente, entonces regocíjese. Esto es grandioso. Esto es muy bueno. Los versículos 17 al 19, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Ahora, este sufrimiento, por supuesto, es la persecución por causa de ser hijo de Dios. Y si usted sufre persecución porque usted es un hijo de Dios, entonces simplemente la palabra dice, encomiende su vida, su alma a Dios y sigamos haciendo el bien. Entramos ahora al capítulo 5, versículo 1. Dice, ruego a los ancianos. Cuando habla aquí ruego a los ancianos, como le dije en la introducción, se está refiriendo a los sobreveedores, a un visitador, a un inspector o verificador de algo. ¿Sabe? La palabra sobreveedor era muy común en la milicia, entre los jefes militares. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, ruego a los sobreveedores, es decir, a los inspectores, a los verificadores que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La palabra anciano también se refiere a significado de pastor, significa pastor. Ahora aquí, Pedro está atestiguando de la muerte de Cristo Jesús. Él dice, fui testigo, dijo él, y también él fue partícipe de la gloria. Ahí en el monte de la transfiguración, él vio a Jesús transfigurado, es decir, totalmente cambiado, su rostro, sus vestiduras, totalmente cambiado. Moisés y Elías estaban hablando con el Señor Jesús de cosas del reino. Y Pedro estaba tan alegre por esta experiencia
Él llegó a decir, oh Señor, no, no, no nos vayamos de este lugar, siendo que Pedro vio pues al Señor ahí en el monte transfigurarse, ¿no? Y conversando con Moisés y Elías. Pedro podía decir, esto es hermoso, vivamos el reino, no quiero volver al viejo mundo, vivamos aquí en el reino, la gloria. Mira, hemos hecho tres tabernáculos, tres enramadas para que nos quedemos aquí. No, no, no quiero volver al viejo mundo. Vivamos aquí en el reino, la gloria. Él dice, no, fui partícipe de la gloria que habrá de ser revelada. El Señor le tomó en una especie de máquina del tiempo para que él ve el futuro, la gloria del reino, y él dice, fue partícipe por un tiempo en ella. Realmente una gran bendición. Pedro y los que le acompañaban, ellos pudieron ver, ¿no? Pudieron ver cómo sería en el futuro el asunto del reino de Dios. En los versículos 2, versículo 2. Pedro, perdón, estuve estudiando la vida de Pablo hoy día y por eso me estoy cruzando. Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuando Pedro dice apacentar la grey de Dios, se está refiriendo a la iglesia, a la congregación. Pedro pues aquí está exhortando para que los ancianos, los pastores, los encargados apacienten el rebaño del Señor. Ahora, cuando el Señor Jesús confrontó a Pedro en Juan capítulo 21, del 1 al 17, no lo busquemos porque voy a más o menos, voy a ir contando a grandes rasgos. Si usted desea, después ya puede ver el versículo allí. Les decía pues que el Señor Jesús confrontó a Pedro en Juan 21, del 1 al 17, después de su resurrección. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? Ahora, los estos es un problema, porque surgen preguntas como por ejemplo, ¿estaba Jesús hablando acerca de los pescados o acerca de los discípulos? O sea, cuando el Señor Jesús dijo, ¿me amas más que a estos? ¿Se refería a los pescados que habían ellos pescado o se refería a los discípulos? Ahora, cuando el Señor Jesús está hablando aquí con Pedro, ellos habían ido a alta mar y habían tenido una gran pesca. Y luego, cuando ya han realizado la pesca y van a la orilla, ahí se encuentra con el Señor Jesús. Y es en ese momento donde el Señor Jesús lo confronta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me ama más que a estos? Y por eso la pregunta no es, cuando dijo esto el Señor Jesús, ¿se refiere a los pescados o a los discípulos? Muy bien. Ahora, eh, uno puede ser que el Señor se estaba refiriendo a los peces, porque ellos representan la vieja vida. Recuerden que los Pedro y sus demás compañeros, ellos eran pescadores. Su actividad era la pesquería. Ahora, lo otro puede ser que se está refiriendo a los discípulos. Y lo tercero puede ser que el Señor Jesús se está refiriendo a la fama, al éxito de la gran pesca que había realizado Pedro. Él había pescado tantos peces con una sola tirada de red. Y de pronto, pues Pedro era el pescador más famoso. Entonces, el Señor Jesús, después de hacerle la pregunta, Pedro, ¿me ama más que a estos? Y cuando Pedro le dijo, sí, Señor, el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Este es el llamado que Dios le dio a Pedro. Y este es el llamado que Pedro ahora pasa a los demás ancianos, es decir, a los demás pastores, a los encargados. Y siento que esta es una de las exhortaciones importantes a cualquiera y a todos los ministros. Es decir, un ministro se refiere también al siervo de Dios, al pastor. Y
Hermanos queridos, tener a cargo una congregación, déjeme decirle, no es, algunos dicen, sí, yo quiero ser pastor porque quiero salir adelante a predicar, quiero salir con mi corbata, mi camisita, y que todos me digan, ¿cómo está, pastor? Y en las reuniones me sirvan a mí primero, etcétera, etcétera. ¿Saben? Eso no es ser pastor, ¿no? Si alguien está pensando ser pastor, ser siervo de Dios, encargado de la obra de Dios para esas cosas, mejor que se dedique a otras cosas, ¿no? Porque, mi amado hermano, ser pastor es una gran responsabilidad. Uno lleva sobre nuestros hombros, los pastores llevamos una gran responsabilidad. Somos responsables de cada alma, somos responsables delante de Dios. Y, y bueno, pues aquí el Señor, a través del apóstol Pedro, está diciendo, apacentar el rebaño de Dios, el cual está entre ustedes. Pienso que este es un llamado siempre perenne de Dios para cada pastor, el de vigilar, de cuidar, de amar a las ovejas. Muy bien. Y por eso cuando eh, habla aquí y dice cuidando de ella, no por fuerza, cuidando de ella, no por fuerza, eh, Pedro aquí está queriendo decir que las pastoreemos a la congregación, pero no bajo presión. O sea, no estemos obligando, hermano, mira, hermana, el Señor me ha hablado que tú tienes que ser maestro de la escuela dominical y entonces te voy a preparar y entonces, y a veces, hermanos amados, no nos damos cuenta cómo está la vida espiritual del hermano. No nos damos cuenta cómo está su relación con su esposa, con sus hijos o en el vecindario. Y lo ponemos al hermano ya encargado de los jóvenes o a la hermana ya encargada de las damas o el joven encargado de, este, de la escuela dominical y no sabemos, no sabemos cómo está la vida espiritual. Por eso cuando un pastor se acerca a alguien y le dice, quisiera usted, hermana, ayudarnos en la escuela dominical, es porque el pastor ya ha estado viendo fidelidad, ha estado viendo que es constante en los servicios al pastor ha estado viendo de que no hay que decirle al hermano o a la hermana, hermana, ¿puede ayudarme? Hermano, ¿puede ayudarme? Y ya está el hermano atento, sacando unas sillas, si falta sillas, ya está el hermano atento. Oiga, hermanos queridos, allí uno se da cuenta, oh, muy bien, este hermano tiene un don de servicio. A este hermano puedo prepararle para que nos pueda ayudar en esto y en lo otro. El versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro está advirtiendo, pues, en contra del énfasis en el dinero, advirtiendo en contra del mal manejo de los dones de Dios para su propio enriquecimiento, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Lamentablemente, mis amados hermanos, hay pastores que empiezan a pastorear, pero se enfoca más en el dinero, se enfoca más en el dinero, ¿no? Eh, hace una semana me enteré pues acerca bueno, es triste decirlo, ¿no? Pero un pastor que eh, la iglesia tenía un fondo de 5.800 soles y el pastor dijo, bueno, ¿para qué el dinero lo tenemos ahí guardado cuando podemos darle uso? Mire, falta comprar material para la escuela dominical, falta comprar 8 calaminas, mire el techo cómo está ya todo con huecos, algunas calaminas, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro y hay que aprovechar ese dinero. Pero lo triste es que cayó enferma una de sus hijas y el dinero, los 5.800 lo gastó en la salud de su hija, ¿no?
Y cuando los hermanos le decían, pastor, ¿y cuándo compramos lo que falta, lo que usted dijo? Bueno, ya, sí, yo le digo cuándo, yo le digo cuándo. Y así pasó un año, hasta que ya la iglesia le dijo, pastor, bueno, queremos saber, ¿no? Queremos saber si se va a comprar, mire, ha pasado ya casi un año y usted dijo, deme el dinero para comprar las cosas de una vez. Entonces, ¿qué está pasando, pastor, no? Y el pastor dijo, bueno, hermano, es que mi hija cayó enferma, tuve que coger el dinero y pero el dinero yo lo voy a devolver. Y la iglesia le dijo, pero querido pastor, si usted nos hubiese pedido gustosamente a la iglesia, hasta le hubiese regalado, pastor, ¿no? Pero usted prácticamente nos ha estado mintiendo, ¿no? Nos ha estado mintiendo. Y realmente, ¿no? El pastor ahí no era ejemplo de la Grey, ¿no? No era ejemplo. Y al contrario, más bien, por medio del dinero, él estaba dando un mal testimonio, ¿no? Muy bien. Entonces, esta era la exhortación de Pablo a Timoteo también. Ahora sí dije bien, ¿eh? Pablo a Timoteo cuando les dijo, pero sé ejemplo de los creyentes. Y Timoteo era un pastor joven. Y Pablo le dice, sé ejemplo de los creyentes, mi querido Timoteo. Y el pastor debería, en verdad, ser un ejemplo de lo que él declara a las personas. Sí, sí, sí. Saben, hay un dicho que dice, hablas mucho que no te escucho. Hablas mucho que no te escucho. Y esto quiere decir, hermanos, que hay muchas personas que predican, enseñan, sí, hermanos queridos, el amor de Cristo, sí, hermanos, que tenemos que tratarnos bien por el amor de Cristo que reina entre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en casa maltrata a su esposa, en casa maltrata a sus hijos, a los vecinos les contesta mal, hasta habla lisura. Entonces, eh, por eso el refrán dice, hablas mucho que no te escucho. Es decir, lo que yo enseño en la iglesia, yo lo predico, no, no lo practico en mi casa, ¿no? Y justamente por eso el Señor Jesús le dio duro a los fariseos, ¿no? Les dio duro a los fariseos. El Señor Jesús decía a las personas, escúchenlo, escúchenlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Muy bien. El versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pues bien, hay promesas de la corona de vida en las escrituras. Y aquí está la promesa a los pastores, a los que ministran al cuerpo de Cristo, una corona de gloria. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ¿quiere usted que Dios le resista? Es interesante cómo a través de las escrituras Dios tiene un aborrecimiento del orgullo. Y con todo, el orgullo es una cosa común entre los hombres. ¿Saben Proverbios 6, 16, 17, en Proverbios 6, 16, 17, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos. Ahora, el orgullo, mis hermanos queridos, es una abominación delante de Dios. En Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Mire, grandes imperios, entre ellos Roma, gente orgullosa y, vanagloriosa, altivo de corazón, vanagloriosos. Pero miren cómo fue su caída, ¿no? Miren cómo fue su caída. Tremenda. La palabra de Dios dice, pues, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 6.
Estamos en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ajá. Mis amados hermanos, tenemos que vivir a los pies del Señor. Tenemos que vivir humillados delante de Dios. Porque muchas veces, hermanos, uy, 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 ¿cuántos pastores nuevos he visto? ¿Cuántos pastores nuevos que salieron del seminario y recibieron una iglesia? El título los infló, pues el título de pastor los infló. Y cuando eran estudiantes, todos sencillos, pero cuando recibieron ya el cargo de pastor, como que ese título los infló y empezaron a humillar a los hermanos, a tratar mal a las hermanas, empezaron a tratar mal a la congregación. Y hermanos queridos, el orgullo, la vanagloria, la arrogancia, la altivez, son hermanos y hermanos bastante destructivos. En Santiago 4:10, la palabra de Dios dice, Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo encontramos esto en Mateo 23:12. Mateo 23:12. Ajá, así que tengamos bastante cuidado con el orgullo, mis hermanos. Cuidado con ese orgullo, mucho cuidado. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí podríamos decir que Pedro, al usar la palabra ansiedad, cuando dice echando toda vuestra ansiedad, la usa en dos sentidos. La primera, para que en cuanto a nuestras preocupaciones de la vida diaria, es decir, Pedro está hablando a todos los cristianos, cuando estemos con toda la carga de nuestras preocupaciones, echemos toda nuestra ansiedad en el Señor. Ahora, la segunda tiene que ver que va dirigida al pastor que cuida el rebaño. ¿Por qué? Porque mis amados hermanos, siendo que nosotros estamos cuidando a la congregación de una forma amorosa, estamos visitándolo, estamos diciendo, hermano, hermana, ¿tiene algún motivo de oración para orar por usted? Y nosotros los pastores escuchamos sus problemas, a veces nos llaman, tenemos que ir a su casita y nos comparten sus problemas, y no solo un hermano, varios hermanos. Entonces los pastores nos recargamos de todo lo que la congregación pasa. Y por si acaso no me estoy quejando, por si acaso, hermanos, por si acaso no me estoy quejando, no me malinterpreten. No vayan a decir, por favor, el pastor Agustín en una de sus enseñanzas dice que él, cuando visita y escucha los problemas de los hermanos, él se recarga. Por favor, no estoy diciendo tal cosa. Estoy diciendo aquí lo que el apóstol Pedro está diciendo con este versículo. Muy bien. Así que el apóstol Pedro da un consejo a los pastores para que también nosotros en esas preocupaciones vayamos al Señor y dejemos todas las preocupaciones de los hermanos, lo dejemos en su trono de gloria. Ok, versículos 8 al 11. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe, mi amado hermano? En los versículos, en el primer capítulo, perdón, en el primer capítulo del libro de Job, ahí vemos que los hijos de Dios están apareciendo delante de él. Y entre ellos vino también Satanás. Y Dios dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Y parafraseando lo que Satanás dijo, ¿no? Él dijo, o sea, Satanás, bueno,
¿Dónde he estado? He estado yendo y viniendo por la tierra, andando de aquí para allá, es decir, rodeando la tierra, ¿no? Y por eso el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí Pedro pues nos dice que nuestro adversario, que está cual león rugiente buscando a quien devorar, nosotros tenemos que ser sobrios, es decir, estar atentos, con todo, despiertos, despiertos, atentos, despiertos, velando, vigilando y resistiendo al diablo. En Santiago 4:7 nos aconseja, resistid al diablo y huirá de vosotros, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y note que no dice, resistid al diablo y huyan del diablo. No, el que huye, el que tiene que huir es el diablo. Ahora, hay una cosa interesante acerca de nuestra actitud mental con respecto a Satanás, ¿no? Pensamos que por su poder y su astucia nosotros no podemos resistirle. ¿Sabe? Les cuento algo. Cuando en adolescencia jugué para un equipo llamado América, en el campeonato que se realizó allí en el pueblo, llegamos a la gran final y tuvimos que enfrentar a un equipo muy poderoso llamado Santa Ana. Ellos tenían como delantero a un adolescente llamado Daniel, un gran sujeto con la pelota, un tremendo futbolista. Salía a jugar al fútbol y estaba jugando de defensa. Todo el mundo estaba aterrado de lo que este Daniel, el jugador contrario, iba a hacer, ¿no? Entonces yo salí un poco nervioso y me tocó justo marcarle a él. Y en una jugada él me golpeó y yo no tuve ninguna reacción. En el segundo tiempo el entrenador me llamó y me dijo, verdaderamente no estás enfrentando a ese jugador, no estás resistiendo a sus ataques, simplemente le tienes miedo, no tienes que marcarlo como deberías de marcarlo. ¿Qué es lo que sucede contigo, Agustín? Y saben, hermanos queridos, en ocasiones con el diablo tenemos la misma mentalidad. El diablo nos golpea y simplemente nos desmoronamos en lugar de resistirle. Oiga, mi estimado hermano, él no es adversario para usted. Si usted tiene el poder del Espíritu de su lado, caramba, usted es más que el diablo. Mire, primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oiga, mi estimado hermano, usted tiene autoridad y poder sobre él, y él no es contrincante para usted en Cristo. Resistile firme. Sí, mi hermano, resístale, no se rinda, resístale al diablo y dice, y él huirá de vosotros. Luego hay una parte cuando dice, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el Dios de toda gracia, él le ha llamado a su gloria eterna, mi hermano querido. Pablo nos dice que en las edades por venir, él nos revelará lo que son las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Efesios 2:7. Efesios 2:7. Nuestro amado Señor Jesús, queridos varones, Él le ha llamado a usted a gloria eterna. Pablo oró por los efesios que ellos pudiesen conocer cuál es la esperanza de su llamado. Dios le ha llamado a usted a gloria eterna, mi querido y estimado varón. Él nos ha llamado a compartir su reino, sí, a compartir su reino eterno con Él en este mundo. Por eso, usted y yo tenemos que compartir lo que estamos aprendiendo, compartamos a nuestros amigos y si ellos entregan su vida a Cristo, estamos extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, eh, en el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, dice, ¿no? Un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y hermanos queridos, déjenme decirle que el sufrimiento, el padecimiento, tiene un efecto, tiene una forma de hacernos crecer. Sí, el sufrimiento que muchas veces Dios permite en nuestra vida tiene como propósito hacernos crecer. ¿Crecer en qué? En nuestra madurez de nuestras vidas en Cristo. Hacernos crecer, es decir, a afirmarnos, fortalecernos y establecernos cada vez más en nuestra vida espiritual. Versículos 12 al 14 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y así Pedro termina su pequeña epístola. El resto es simplemente ya notas personales. Por ejemplo, él dice, ¿no? Silvano, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito. Es decir, que Silvano fue compañero de Pablo en muchos de los viajes misioneros y ahora es compañero de Pedro. Quizás Pablo estaba en prisión en ese tiempo, así que Silvano se fue con Pedro y él es uno que escribe, hace la escritura de esta epístola que le fue dictada por el apóstol Pedro. Ahora, cuando habla y dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. Probablemente cuando dice Marcos se refiere a Juan Marcos, quien también era compañero de Pablo y de Bernabé y ahora está trabajando con Pedro. Pedro en este tiempo está probablemente escribiendo desde Babilonia su epístola. Dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos queridos, los anuncios, pues ya sabemos, ¿no? Todos los días tenemos nuestros servicios y lunes y martes está nuestro hermano Papo con sus estudios y si tenemos el tiempo, hermanos queridos, les animo para que llamen a Papo y puedan estar también en los estudios que él está dando. Los días miércoles tenemos nuestro estudio bíblico y oración. Los jueves, papo nuevamente con los adolescentes. Y los viernes, como hoy, la reunión de varones. Y los sábados, Jill y mi esposa están con el programa para las damas, entre amigas. Y los sábados tenemos pues nuestra reunión dominical. Ok, así que vamos a orar, hermanos, para estar culminando nuestro tiempo. Querido Dios, te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos varones, Señor. Guía a los Padres Santos, sigue guiándolos en lo que va de la semana, Padre Celestial. Dios, te pido que cuando nosotros como varones enfrentemos las tentaciones, Señor, que el mundo, Satanás, pueda ofrecernos. Te pido, Padre, que en ese momento el Señor nos fortalezca, que el Señor nos encamine. Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Dios querido, nos saque de ese momento, Padre. Oh Dios, es mi oración, Padre, para que nosotros también podamos responder cuando tu Espíritu Santo nos muestra que lo que estamos viendo o lo que estamos pensando no es bueno, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a que no estemos alimentando la carne, Señor, y reaccionemos de acuerdo a tu Espíritu Santo nos muestra. Padre Santo, Dios, te pido que nuestra vida sea agradable delante de tus ojos, Santo Padre, que nuestras acciones, Dios querido, que lo que hablamos lo podamos corroborar con nuestras acciones, Señor. Que jamás digan a nosotros, hablas mucho, que no te escucho. Padre Santo, ponga la armonía, la comprensión en nuestros hogares, en nuestra familia, y Dios querido sigue, Padre, guardándonos, cuidándonos y proveyendo para nuestras necesidades. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.